este programa Sobre la Mesa, un programa de conversación donde tenemos dos grandes panelistas invitados. Quiero presentarles a Ricardo Rodríguez, abogado, director de la corporación Jucum Juventud con una Misión. Muy bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, un gran placer estar aquí con ustedes. También está con nosotros Margarita Retamal, administradora educacional, magíster en gestión y liderazgo educacional, directora y sostenedora del Colegio Cristiano Puerto Paz de Valparaíso. Muy bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? Gracias, muy contenta de poder estar aquí y tener un tiempo para conversar de temas que creo que son de interés para la sociedad en este momento. Así es, y como nuestro programa lo dice, tenemos sobre la mesa un tema para tratar esta tarde. ¿Qué les parece si vemos lo que dice el sobre? Yep, y con todo gusto. generamos una grata conversación. A ustedes como público les queremos decir que tenemos un correo electrónico sobrelamesa@gmail.com donde usted podrá mandar sus preguntas, comentarios y estaremos muy contentos de responder cada una de sus inquietudes. Así es. ¿Comenzamos entonces? Comenzamos. Vamos a ver. ¿Cómo enfrentar el deterioro moral? ¿Qué les parece el tema? Un gran tema. Gran tema. Para un primer programa, tremendo. Ricardo, cuéntanos, ¿qué nos podrías decir tú en cuanto al tema de la moral? ¿Dónde crees tú que radica el problema actualmente de la moral? Mira, Amparo, yo creo que el problema de la moral está relacionado con el tema de la verdad. Cuando nosotros no creemos en la verdad o relativizamos la verdad, también nos lleva a no creer en la moral, en el bien y el mal, y en relativizar el bien y el mal. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Cuando nosotros dijimos no hay verdad, tampoco podemos decir hay bien y hay mal. Yo creo que el problema mayor que enfrentamos hoy es que nadie sabe lo que es bueno. Nadie sabe lo que es malo. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo podríamos entonces definir bien y mal? ¿Desde dónde podría la sociedad tener un parámetro para definir bien y mal? Bueno, yo creo que tiene que haber un fundamento de verdad y tiene que haber un fundamento para el bien y el mal. Mira qué interesante lo que el filósofo Nietzsche decía. El filósofo Nietzsche no se caracterizaba por ser un creyente, era ateo. Y él decía, hay que terminar con estos conceptos de bien y el mal tradicional y cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. En otras palabras, saquemos el fundamento del bien y el mal. Cuando uno hace eso, el problema es que mi propio bien puede ser tu mal, Claro. ¿no? Y el mal del otro puede ser mi bien. Es decir, no hay una verdad objetiva, no hay tampoco una determinación objetiva de lo que es bien y mal. Y yo creo que esta es la crisis que estamos viviendo actualmente. Exacto, Margarita, ¿qué podrías decirnos tú al respecto? ¿Cómo podríamos construir un sistema moral, entonces? ¿En base a qué? Hoy día todos proponen ideas. Estamos en un momento social donde se habla de la problemática y poco de la solucionática. ¿Dónde está la solución para la crisis? Porque nosotros miramos la sociedad y todos estamos convencidos de que la sociedad de alguna manera está enferma. ¿Pero enferma de qué? Y cada cual busca su propia solución en sí mismo. Y hoy se promueve mucho la idea de busca en tu propio interior. Claro. Y en mi interior encuentro mi propia razón. Y las grandes ideas han ido decayendo. Sin embargo, lo que falta realmente es el referente. ¿Cuál es el referente que la sociedad necesita para decir, aquí vamos a mirar y desde aquí nos alejamos o desde aquí nos acercamos? Y el único referente es Cristo. La gente trata de, y la sociedad ha tenido muchos referentes a través de la historia. Y referentes que se van desplomando y que van combatiendo unos con otros. Pero definitivamente, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, empieza la cuestión de fe. Y sabes una cosa, siguiendo el pensamiento de Margarita, históricamente la venida de Jesús marcó una nueva moral. Claro. Es decir, algo ocurrió. Por ejemplo, hasta la venida de Jesús, especialmente entre los griegos y los romanos, los niños que nacían deformes, los niños que nacían débiles con algún tipo de síndrome, eran asesinados o eran abandonados. Séneca, por ejemplo, el pensador romano, decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen deformes.
Platón, el filósofo griego, hablaba de que no había que criar a los niños que tuvieran debilidad o fueran deformes. Pero de pronto aparece la figura de Jesús que dice, dejad a los niños que vengan a mí, y de los niños es el reino de los cielos. Eso cambia toda la manera de ver a los niños. Y sabes que los cristianos en Roma comenzaron a recoger a los niños que estaban abandonados en las calles. Había un hombre que se llamaba Benigno, que recogió un montón de niños, y lo condenaron a muerte por el crimen de recoger niños de la calle. Pero los cristianos, en el año 374 después de Cristo, lograron que cambiara la ley y se declarara durante el reinado del emperador Valentiniano que matar a un niño sería un crimen llamado infanticidio. Por lo tanto, podríamos decir entonces que la influencia de Cristo cambió la forma de pensar de la gente. Evidentemente. Es que no, Mira, ese sistema legal, esa ley, pasó a todos los regímenes legales del mundo hasta hoy. Aún siendo gente que quizás no era cristiana. Exactamente, creía... porque el cristianismo puso ese fundamento moral. Entonces pasó a todo el mundo conocido hasta nuestros días. Eso fue un legado del cristianismo. Y eso fue uno de los legados en cuanto a moral y valores. Pero hay muchos otros. Por supuesto. Margarita, cuéntanos, ¿qué podrías decirnos tú al respecto de este problema? Porque estamos viendo, bien, hubo un referente cristiano dado por Jesucristo, pero hoy la sociedad tiene una crisis moral. ¿Cuál crees tú que es el problema? Si hubo un legado tan grande que perdura hasta nuestros días, ¿por qué hoy nos vemos enfrentados a una crisis moral? Lo vemos en los colegios, lo vemos en los medios de comunicación, en la familia. La familia, claro. En la familia. ¿Dónde radica el problema de la moral entonces? Precisamente en la anulación del referente. Quitar el referente. El referente me es molesto muchas veces, porque de alguna manera me acusa o de alguna manera me confirma. Pero quitar el referente, que es Jesucristo, significó que, como de un tío vivo, ¿verdad?, de un carrusel, se saca el eje mayor. Todas las piezas salieron volando. Y salió volando la familia, como tú dices, salió volando la escuela, la universidad, que hoy día la universidad que forma, las escuelas que estamos formando, que está formando la familia. Porque Dios es un caballero, y cuando se le quita de la familia, Dios se sale. O se le acepta. Entonces, hoy día el problema de la moral también es a la misma vez un problema de fe. Pero la fe también genera una dificultad, porque la acepto o no la acepto. Para ti te hace bien, hazlo tú. Pero para mí, déjame como estoy. Sin embargo, hoy día es cosa de mirar un poco alrededor nuestro y vemos, así como en las ciudades han proliferado las farmacias, han proliferado los psicólogos, pero la moral surge del espíritu. El espíritu del hombre es el que está dañado. Y para eso no hay medicina, ni hay posibilidad alguna, si no volvemos a mirar al referente. ¿Qué dijo el autor? Y sabes que al dejar de lado el referente, viene la crisis. Porque aún la gente atea tiene que reconocer que la moral que vivimos hoy, es decir, la moral que tuvimos hasta estos días, es una moral cristiana. Claro. Aún el ateo tiene que reconocer que a partir de Cristo se levanta una nueva moral que llegó hasta nuestros días. Y la crisis es que al dejar el referente de Cristo, al dejar el referente de Dios, entonces el asunto nos quedamos sin fundamento para determinar el bien y el mal. ¿Cuál es el fundamento ahora? Entonces, bueno, es la construcción social. Claro. Es decir, la sociedad determina lo que es bueno y malo. Pero ¿qué pasa? En un programa de televisión yo pregunté, ¿qué pasa? ¿Quién determina el bien y el mal? Y me dijeron, el individuo. ¿Y qué pasa cuando el individuo se equivoca? Entonces me dijeron, la sociedad lo corrige. ¿Y qué pasa cuando la sociedad se equivoca? Cuando la sociedad comete un error. Y algunos dicen, bueno, la sociedad no se equivoca. Históricamente se ha equivocado muchas veces. Errores, claro. Tenemos el caso del nazismo, de una sociedad que aceptó la superioridad aria y produjo el asesinato de judíos. Entonces la moral fue relativa en ese caso. Totalmente, y además manejada, manipulada, porque esa es la otra cosa. Por una ideología. Puede ser manipulada por una ideología. Entonces, ¿quién determina el bien y el mal cuando sacamos a Dios? Y hay otro punto allí. Históricamente, la moral en cualquier imperio, cualquier
nación se basó en la idea de algún Dios. El ateísmo es un fenómeno propio del siglo XX como escuela filosófica. Siempre hubo ateos, pero como escuela filosófica fue propio del siglo XX. Entonces nos quedamos, como dice Margarita, sin el referente. Y queremos construir una moral, pero ¿quién es el fundamento? ¿Qué es el fundamento de esa moral? ¿Cómo se construye esa moral? Hay muchas preguntas que queremos hacernos, que vamos a estar respondiendo a través de este programa, pero antes les queremos recordar, mándenos sus correos por favor a sobrelamesa@gmail.com, donde vamos a dar respuesta a inquietudes que surjan desde este programa y de los siguientes. Por favor, escríbanos, porque queremos conocerle y queremos también contactarnos con ustedes. Hablando de los referentes, me gustaría saber si las instituciones, hay instituciones como la iglesia, la escuela, los legisladores, que buscan de alguna manera fortalecer la moral de una sociedad, de un país, de una nación. ¿Creen ustedes que la iglesia, vamos a mirar la iglesia como institucionalidad, tiene un rol importante dentro de lo que es sostener la moral de un país? En nuestro país, en Chile actualmente, ¿qué rol está cumpliendo la iglesia dentro de lo que es el cuidado o la preservación de la moral de una sociedad? ¿Cómo ven ustedes desde su perspectiva el rol de la iglesia? Mira, el rol de la iglesia en este momento, si nosotros miramos, ya que estamos en época también de candidaturas donde se hacen encuestas, se han hecho encuestas también de instituciones confiables. Y de las instituciones confiables, hoy día se desconfía prácticamente de todas. Y penosamente dentro de ellas también está la iglesia. Se desconfía de la iglesia como referente, por lo que sus componentes han hecho que contraviene la moral pública. Claro. Pero sí permitimos una moral privada distinta de la pública. Y hoy día se busca en el Estado que el Estado ponga una moral, pero esta moral no está basada en los valores, sino que está basada en la tenencia de tener más, ser más, alcanzar más, pero no ser mejor. Ser mejor, se habla de una sociedad más justa. Pero lo que es justo para ti puede que sea injusto para mí. Claro, el asunto es cuando eliminamos el tema de la verdad, ¿qué es la justicia? Hay que determinar. Volvemos otra vez a quedar desconectados. Es decir, ¿quién determina lo que es justo, lo que es injusto? ¿No es cierto? Volvemos, ¿quién determina lo que es bueno o malo? Y serán los intereses de los que dominen, los que impongan, ¿no es cierto?, a través del poder económico, del poder político, del poder comunicacional, nos impongan, esta es la manera de pensar, esto es lo justo. Así que hay veces son declaraciones que yo encuentro medias vacías. ¿Qué es la justicia cuando eliminamos el referente? Podríamos decir quizás que hay un tema ahí bien interesante en cuanto a que la institucionalidad dice esto es justo, pero el individuo en sí que proclama o que promueve esta idea quizás no actúa con justicia. Y ahí veo que se da una gran dicotomía entre el actuar público y el actuar privado. Se espera de las instituciones transparencia, rectitud, justicia, pero ¿qué pasa con el individuo? Y aquí quisiera que ahondáramos desde sus perspectivas dentro de lo que es la iglesia. Me importa mucho porque estamos llegando a un público mayoritariamente creyente que tiene un cuestionamiento muchas veces de las instituciones. Bueno, ¿qué sucede dentro de la iglesia? ¿Cómo se vive la moralidad? ¿Hay una vida pública y una privada distinta? ¿Qué está pasando ahí? Creo que nosotros estamos siendo víctimas de lo que llamaríamos un dualismo, una dicotomía, una vida que se vive dentro de la iglesia y una vida que se vive fuera de la iglesia. Creo que aún la iglesia ha sido afectada por esta tendencia postmodernista. En la antigüedad se creía que en Dios estaba la verdad. Luego vino el racionalismo que dijo, no, la verdad está en la razón y nos dará respuesta a todos los interrogantes de la vida. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ante el fracaso de la razón y de la ciencia, comenzó una desconfianza hacia la razón. Entonces saltamos de la razón a la sin razón. Y ahora lo que estamos viviendo es una cultura postmodernista que podríamos decir se concretó mayormente en la última década del siglo XX, es decir, a partir de los 90, donde no hay verdad, cada uno tiene su verdad y por lo tanto se ha relativizado la verdad y la moral. Y esto también ha afectado la iglesia, la ha afectado.
entonces encontramos que en la iglesia está faltando la convicción de lo que está mal, lo que llamaríamos religiosamente la convicción de pecado. Parece que se han bajado. Suena antiguo. Suena muy dura muchas veces. Claro, pecado. claro, llamémosle entonces convicción de lo que está bien y de lo que está mal. Está como medio mezclado. Pareciera que ahora lo bueno es lo que me gusta, lo que siento de hacer bien, lo que yo creo, lo que yo pienso que está bien. Y al quitar el referente, que hay una instancia mayor que determina qué es lo bueno y lo que es lo malo, entonces esta moral también ha afectado a la institución iglesia. Fíjate que respecto de la iglesia creo que de algún modo hay conceptos que, estando definidos por Dios, les ha puesto su propia añadidura. Por ejemplo, la misericordia y la falsa misericordia. A veces la iglesia intenta ser más buena que Dios. ¿Podrías explicarnos? Lo voy a explicar. Porque eso de falsa misericordia nos Sí, suena suena interesante, suena extraño, pero mira, explícanos bien que... hoy día aplicar disciplina es un tema que a nadie le gusta. Claro. Porque debemos ser comprensivos, tolerantes. Pero hay una tolerancia que empieza a carcomer la moral. Y la moral no solamente del que practica lo inmoral, sino que la moral del que, queriendo ser moral, se encuentra absurdo porque está siendo demasiado moral. Claro. ¿Comprendes? Ahora lo llaman, siempre, no sé si te diste cuenta que los políticos dicen, yo no quiero ser moralista. Es como qué vergüenza ser moralista. Que es una vergüenza. Moralista, porque siempre teísta significa una exageración. Claro. No quiero ser moralista. Y yo me pregunto, ¿y por qué no? Exacto. Por lo menos, ¿por qué no podemos aspirar a la moral? Aunque seamos personas débiles y con defectos, aunque no es que somos profesores de moral, Claro. pero sí queremos aspirar a la moral, a lo que es más perfecto. Sí, Entonces, sí. y parece que esto es motivo de burla, de desprecio. Mira, recuerdo que era muy chica cuando mi papá me dijo, ¿tú sabes qué es lo enemigo de lo bueno? Y la pregunta no sabía yo responderla. Le dije lo malo. Mi padre me dijo, no, lo enemigo de lo bueno es lo óptimo. Hoy día hay una intención de no buscar lo óptimo. Quedemos en lo bueno donde nadie sea molestado, donde todos alcancemos la cuota mínima deseable. ¿Sería, Margarita, que la gente quiere un espacio cómodo? Exacto, donde porque no se estamos... necesita un esfuerzo? Sí, porque estamos en una época hedonista. Si mi hijo es lo que es, pero es feliz, que sea lo que quiera hacer. Épale, pero está transgrediendo patrones morales que yo misma como madre le enseñé. Claro. Pero la moral se empieza a mover y a tomar, parece una ameba, toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿Comprendes? Pero resulta que cuando hay un referente, el referente siempre es inamovible. Y puedo o absorberlo o tropezar con él. Por eso es magistral cuando la palabra del Señor dice que Cristo, la cabeza del ángulo, ha venido a ser tropiezo, y tropezaron en esta piedra, porque exigía y mostraba su recta moral. Entonces hoy día cuando digo, oye, una falsa misericordia, me estoy refiriendo a todo esto. Claro. Es falso, porque no es la misericordia correcta. La misericordia correcta, ¿cuál es? Vete y no peques más, ni yo te condeno, pero no lo hagas, porque te hace daño a ti, no a mí. Y puede que nos dañe a los dos. Y eso es ir plantando patrones morales. ¿Comprende? Sí, Ricardo. Sí, Margarita, al moverse ese referente, los principios morales se convierten en valores intercambiables. Es decir, lo que era bueno ayer es malo hoy, lo que era malo ayer hoy es bueno. Y el asunto es que ya el referente es lo que decida la sociedad. Si la sociedad decide que esto es bueno, entonces es bueno. Va a ser bueno. Hasta ayer el aborto era malo, pero ahora como sociedad decidimos que es bueno, entonces ahora se convierte en bueno. La diferencia es que cuando está el referente, que es Dios, que es Cristo, entonces ese referente no se mueve. Lo malo de ayer es malo hoy y será malo mañana. Exacto. Puede ser que haya aplicaciones, ¿no es cierto?, en el desarrollo del mundo que pueden cambiar, pero los principios no cambian. Cuando yo veo a algún político hablar de valores, me pregunto, siempre trato de ver qué es lo que está diciendo. Claro. Si está diciendo valores
en el sentido de principios inalterables o valores que se pueden manejar de acuerdo a la conveniencia, inclusive política. Y por eso vemos estos cambios de opinión, que un día está en una línea de pensamiento y mañana la misma persona está en otra línea de pensamiento. Y por eso los jóvenes están desencantados con la política, porque no encuentran consecuencia. Lo que era ayer, hoy ya no es, porque hoy no conviene, porque hoy la gente está cambiando y hoy no conviene a mi votación hacerlo de esa manera. Y en ese punto también la Iglesia tiene su parte, porque la Iglesia también tranza, ha ido transando sus principios y sus propios valores. Dame un minuto, Margarita, porque quiero recordarles a nuestros televidentes que nos escriban al correo sobrelamesa@gmail.com. Recuerden, todas las inquietudes que surjan a través de esta conversación, háganoslas saber, porque con gusto responderemos a sus inquietudes y consultas. Cuéntenos quiénes son, en qué horario nos vieron, y si tienen algún tema de interés que les gustaría tratar en un próximo programa, díganos, porque estaremos gustosos de responder a sus inquietudes. Y también que nos manden sus críticas. Sí, también, por favor. Sus críticas, sus Queremos observaciones. mejorar, queremos que sea... Si no están de acuerdo con lo que decimos, Exacto. Háganos saber sus inquietudes al respecto. Tú decías recién, Margarita, que la Iglesia transó. Eso puede sonar un poco duro para algunos. Pero creo que, en lo personal, sí, creo que la Iglesia ha transado. ¿En qué lo ves? Mira, es cuestión de hacer un poco de historia de la Iglesia. Si nosotros, como cultura latinoamericana eclesiástica, fuimos influidos por los misioneros que llegaron, fueron hombres de valor que llegaron a traer el Evangelio de los apóstoles a nuestros países. Exacto. Pero hoy día miramos hacia los países donde salieron los misioneros, y hoy día esos países necesitan volver a ser evangelizados. La pregunta mía fue, ¿y por qué? Por defección. Es decir, la Iglesia por defecto trató de integrarlos a todos, y es lo mismo como cuando uno se le rompe un vidrio y pone un plástico, y los 3 primeros días te molesta, pero después de 2 meses se te olvida que el vidrio estaba roto. La Iglesia empezó a hacer cosas parecidas, a admitir prácticas contrarias a lo que Dios decía, pero la moral de la Iglesia empezó a decaer, porque el otro no dio una amonestación ni una intención de volver a lo que Dios dice. Esto suena muy fundamentalista o muy puritano o muy lo que sea, pero cuando nosotros decimos creer en Dios y la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, deja que otras verdades vayan permeando la gran verdad, finalmente terminamos con iglesias que prácticamente son una caricatura de iglesia y no la iglesia santa o sin mancha. Ciertamente la iglesia está compuesta por hombres y mujeres absolutamente imperfectos, y eso somos cada uno de nosotros. Pero con este referente donde todos anhelamos llegar, pero no quiero llegar solo, quiero llegar contigo. Y la iglesia tenía que producir ese efecto. Pero hoy día la iglesia le dijo, vengan, quédense y acomódense a lo que ustedes quieran, que yo voy a hacer lo que ustedes digan. Y por eso hoy día vemos iglesias que promueven el aborto y promueven distintos tipos de inmoralidades, según la palabra, no según nosotros, ¿verdad? Y la gente empieza a desencantarse, y muchas iglesias en Europa se cerraron, muchas iglesias en Estados Unidos también, y otras están abiertas a todos, que realmente son clubes sociales, que no tendrían por qué ser iglesias, son clubes sociales de buena amistad, ¿verdad? Y de buenas costumbres aparentes. Pero cuando la iglesia trata de sostener la moral que nos da Dios en las buenas bienaventuranzas, esa moral donde el pobre, el débil, no, yo no quiero ser ni pobre ni débil, porque va contra el espíritu hedonista de esta época. Claro. ¿Comprendes? Yo tengo que estar bien y ser un triunfador, y además hermosa, joven y bella. ¿Ya? Pero resulta de que así como envejecemos, claro, y tengo que reconocer mi edad, también tengo que reconocer no soy perfecto, pero hay un referente ideal al que puedo llegar. ¿Comprendes? Y la iglesia ya no miró al referente, sino que miró una congregación grande, un templo lleno, una alabanza que suene extraordinario. No estamos en contra de eso, obviamente. No, no está mal. No, la iglesia debe crecer, pero debe pastorear. Quizás podríamos decir que un problema dentro de lo que ha sido este deterioro moral, podríamos decir, que ha permeado a la iglesia, estaría también dentro del rol del
del liderazgo de los pastores, de quienes llevan adelante o quienes tienen que inspirar a otros? Yo creo que, en primer lugar, esto de transar con la verdad no es una tendencia nueva. No. Es decir, a través de la historia, la Iglesia como institución siempre tuvo la tendencia de transar. Claro. En el siglo IV, de una iglesia perseguida, pasó a ser una iglesia, digamos, dominante, y transó con los valores cristianos. Ahora, interesante esto de volver a los fundamentos, porque igual como teníamos la palabra moralista, tenemos ahora la palabra fundamentalista. Y fundamentalista, este ista siempre es despectivo, ¿no? Claro. Y la verdad es que una persona que cree en los fundamentos, es muy importante tener personas que crean los fundamentos. Si abandonamos a los fundamentos, ¿con qué nos quedamos? Somos por eso fundamentalistas al estilo talibán, digamos, o al estilo de personas que colocan bombas por defender sus fundamentos. De ninguna manera. Si nosotros dejamos los fundamentos como iglesia, entonces ¿qué tenemos? Perdemos, como dice la palabra, ¿no es cierto? Perdemos el sabor que tiene la sal. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que no tengamos miedo a conservar los fundamentos, sin ser extremistas ni cosas así, pero tenemos que ser fundamentales en cuanto a lo que es la verdad. Y en este sentido de transar, la iglesia está llamada a no transar. No necesita ser popular, sí necesita ser cercana, ¿no es cierto?, en cuanto a formas, Claro. en cuanto a una cantidad de cosas, pero no tranza con los principios de Dios. Quisiera pedirles a cada uno Sí. que nos dé en un minuto, su idea central, una idea fundamental a nuestros televidentes, porque lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando. Debemos concluir esta media hora de conversación que ha sido muy agradable. La verdad estoy muy contenta de este tiempo, pero transmítanos por favor a las cámaras un minuto, un cierre, para que nuestros televidentes se puedan ir con una idea central. Mira, a mí me gusta mucho la palabra determinación. Hay personas que dicen, tomé una decisión. A mí me gusta la palabra determinación. Determinación es la capacidad de decidir y enfrentar los riesgos que contiene esa decisión y llevarlos adelante a pesar de todo. La iglesia debe ser una iglesia determinada a sostener la moral cristiana. De otra manera, si no la sostiene la iglesia, entonces ¿quién? Ese es mi anhelo, Muchas gracias, una iglesia determinada. A mí la palabra que me gusta es compromiso. No es suficiente con que nosotros creamos en la verdad, sino que estemos comprometidos a la verdad. Eso significa renuncia. Compromiso significa una entrega a esa verdad y también la coherencia entre lo que nosotros enseñamos y vivimos. Nunca tenemos una coherencia total porque no somos perfectos. Somos medio incoherentes. Pero apuntamos hacia eso. Entonces, comprometidos en la verdad. Y obviamente si estamos hablando a la iglesia, estamos diciendo, seamos personas de compromiso verdadero aquello en lo que creemos. Muchas gracias, Ricardo. Quisiera, para concluir, entonces cerrar con estos dos conceptos: compromiso y determinación. Pero antes veo que trajeron unos libros para recomendar. Cuéntanos brevemente, Margarita, ¿qué nos recomiendas tú? Mira. Una muy buena lectura. A ver, una buena lectura y un buen estudio es este libro, El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Es un libro que a mí, en lo personal, soy lectora de la Biblia por sobre todas las cosas, pero este libro me ayudó a conocer al Jesús hombre, al Jesús de la tierra, y quitar la imagen del falso Cristo, de la cabellera rubia y los ojos azules y con voz estereofónica de cine, sino que el hombre común, el judío que caminó por estas tierras y mostró el amor de Dios. Este es el libro precioso que tenemos para recomendar, El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Muchas gracias, Margarita. Ricardo, cuéntanos. Este es nuestro libro. Yo quiero recomendar este libro, se llama Viviendo al Borde. Es un libro que habla sobre la fe y las finanzas. Fue escrito por un hombre que vive estos principios. Viviendo al borde da la idea de que uno está al borde del precipicio, ¿no? Financieramente no suele pasar,
Pero el asunto no se cae porque la mano de Dios le sostiene. Y hay principios en cómo vivir en el área de las finanzas. Así que, Viviendo al Borde, lo recomiendo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Margarita. A Y a ustedes les esperamos prontamente en otro programa de conversación. No olviden, sobrelamesa@gmail.com. Les esperamos por las pantallas de Espiritual Televisión. Muchas gracias. A ustedes, pues.